Domingo 14 de junio. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús dijo: Escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre echa la semilla en la tierra, esté dormido o despierto, de noche o de día. La semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, y por último la espiga bien granada de trigo. Pero cuando el fruto esté maduro, el hombre manda a recogerlo porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y les dijo también: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué comparación podríamos dar de él? Es semejante a una semilla de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas que se echan a la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Entonces, echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden refugiarse bajo su sombra. Jesús usaba muchos ejemplos de este tipo para entregar su enseñanza, adaptándose a la capacidad de la gente. Todo se lo decía por medio de ejemplos, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Nos encontramos en la casa de Erika. Erika nos ha recibido en su domicilio, en su casa, para hacer la reflexión del Evangelio correspondiente a este domingo. Buenas noches, Erika, ¿cómo te va? Hola, Dante, buenas noches y buenas noches a todos mis hermanos. Contenta de abrirles mi casa para que podamos compartir esta palabra. Buenísimo. Y de paso aprovecho y le comento que esta reflexión, que en este caso le toca a Erika, de la comunidad Nuestra Señora de la Paz, nosotros vamos rotando de comunidad en comunidad, así que están todos invitados a que participen de esta reflexión de cada semana. Jesús comienza comparando el reino de Dios con parábolas y quiere comparar el reino de Dios, asemejarlo a la vida cotidiana nuestra, de cómo bajar el reino, esa dimensión invisible, ese mundo espiritual, bajarlo a la vida cotidiana. Y comienza justamente con este agricultor que esparce la semilla y sin que él se dé cuenta, simplemente esa semilla, pasado un tiempo, pasando un proceso, crece, se desarrolla y da fruto. Posiblemente el agricultor acá, Erika, posiblemente el agricultor no sabe a ciencia cierta cuál es el proceso biológico de la semilla, pero sí sabe con exactitud que esa semilla va a dar fruto. Y entre que la semilla es plantada, sembrada, y hay fruto, se dé su fruto, hay un tiempo, hay un proceso, que el sembrador, el agricultor, en este caso sabe respetar. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que nos trae Jesús con este evangelio, con esta parábola? Creo que no está armando un equipo el Padre, ¿no? Dios. Por un lado habla de este sembrador, este agricultor. Este sembrador no sabe cómo se va a desarrollar biológicamente esa semilla. Sin embargo, sabe que va a dar fruto. Nos invita a esperar, ¿no? A tener la esperanza y dejar el proceso de la semilla hasta que esté madura. Y eso le corresponde al sembrador. Él va a saber en qué momento va a llegar la hora de la cosecha y de recoger los frutos, ¿no? Y por sobre todo, cómo nace el fruto. Esto está relacionado a la fe. Muchas veces nos preguntamos cómo funciona todo. Para las personas racionales, para las personas que buscan entender la fe, porque de eso se trata esta parábola, justamente de entender la fe. ¿Cómo se desarrolla esta semilla que de pronto es tirada al piso, tirada a la tierra, y de pronto, pasando un determinado tiempo, se convierte en un árbol y da fruto? El que hace crecer sin lugar a dudas es Dios, pero para la persona racional, Erika, para la persona que pregunta un poco más y quiere entender este proceso de fe, se me ocurre un ejemplo muy cotidiano también, ¿no? Como Jesús.
uno usa en la vida de la cocina, en la vida cotidiana, vos en tu caso, el microondas, por ejemplo. Vos sabés que ponés un plato de comida en el microondas, le da un determinado tiempo y sabés que se calienta, ya está. No te preguntás cuál es el proceso, cómo funcionan las microondas, cómo es el proceso electrónico de cómo funciona. Simplemente sabés que funciona. Y creo que esto se baja un poco a la fe de lo que trae, por lo menos esta primera parte de la parábola, ¿no? De que vos sabés que funciona. Y esto, si lo querés llevar en el tema de la fe, en el tema de la esperanza, porque el sembrador ahí sabe que tiene que darle un tiempo, esperanza, sabe que va a dar fruto, tiene esperanza de que va a lograr eso, ¿no? Por ejemplo, con la oración. ¿Cuántas veces, si tenemos una enfermedad o pasamos por un momento difícil, nosotros que participamos en estas cuestiones de fe, decimos, vamos a rezar, vamos a ponerle, como dice el padre Javier de Radio María, hacete fuerte en la oración. Me quedó muy grabado esa parte, ¿no? Hacete fuerte en la oración. Cuando con la fe, con la oración, sabemos que esa enfermedad o esa crisis se puede superar, no sabemos cómo funciona, pero sí sabemos que funciona. No sé si se entiende este proceso, este tiempo de lo que quiero explicar, ¿no? Que los que nos trae esta parábola, de que por ahí, con exactitud, al igual que el agricultor, no sabe biológicamente cuál es el proceso de la semilla, pero sí sabe que funciona. Yo creo que también me queda claro acá que nuestros tiempos muchas veces no son los de Dios, y que así como con el microondas, con el ejemplo que ponías vos, más de una vez estamos así como apurados y ansiosos, Dios se toma su tiempo y Él sabe en qué momento y en qué tiempo nos llega todo, ¿no es cierto?, el momento de recoger los frutos. Así que bueno, por ahí este pedacito me llama a la esperanza y a entender y saber que Dios tiene sus tiempos. Seguro, y por otro lado, también esto del reino de Dios, que quiere comparar Jesús el reino de Dios con una parábola, ¿no? Y bajarlo a la vida nuestra. Un equipo, yo digo, lo mejor que hay, fíjate vos, el Padre nos usa a nosotros, en el buen sentido de la palabra, somos su equipo. Mirá qué equipo que tenemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros los servidores. Sí, y a mí más que nada me llama el tema de que son el equipo que formó y nos dio aparte también a nosotros la técnica, ¿no? La técnica que él usaba y que por algo lo llaman maestro, o sea, él se esmeraba mucho en que realmente la gente aprendiera, entendiera cuál era el mensaje que nos traía, que era el mensaje del reino de Dios. Fíjate que después sigue Jesús y quiere insiste Jesús, dice, ¿con qué puedo comparar el reino de los cielos? Y busca otra parábola más, que van juntas, ¿no? Y dice, se puede comparar, porque trata de enseñar, trata de que la gente entienda, y por qué no, esto es tan actual, de que entienda de cómo es el reino de los cielos, ese reino invisible para muchos, para todos, pero muy cercano a nosotros. De hecho, él anunciaba permanentemente, el reino de Dios está en medio de ustedes, ¿no? Y busca esta relación con esta parábola que se parece a una semilla de mostaza, que justamente esta semilla de mostaza es la más pequeña entre todas las semillas de la tierra, pero sin embargo cuando crece, se desarrolla, llega a ser la más grande de las hortalizas, ¿no? Y que dice el Evangelio que es donde hasta las aves del cielo buscan refugio, reposo en esas ramas. Evidentemente, Erika, lo que yo rescato de esta segunda parte de la parábola es que en esa semilla casi la más pequeña, la más diminuta, me siento muy identificado por lo pequeño, y hasta la más insignificante, ¿por qué no?, se encierra algo grandioso, algo realmente fabuloso. Sí, la verdad que maravilloso esto que somos, que Dios nos creó así, ¿no? Y que nos pide que seamos esa semilla pequeña, humilde, pero que a la vez está llamada a dar tantos frutos, ¿no? Todos estamos llamados a ser esa pequeña semilla del reino de Dios en esta sociedad, en este mundo que nos toca vivir. Y sin embargo, fíjate que el cristianismo se esparció al igual que la semilla, se esparció en toda esa región. Pero después se esparció en todo el viejo continente.
Más adelante se esparció en América y hoy en la actualidad se sigue esparciendo, ha llegado a todo el mundo y se sigue esparciendo el cristianismo. O sea, fíjate, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todos los embates que hay en contra de la iglesia, de los cristianos, a pesar de las persecuciones y de las agresiones de todo tipo, la iglesia sigue creciendo, sigue siendo esa semilla del reino de Dios para todo el mundo. y a pesar de que nuestra tierra por ahí no recibe esa semilla de la fe, porque si bien esa semilla es esparcida, si nuestra tierra, nuestro corazón, no la puede recibir, ¿qué fruto puede dar? Sí, ¿cómo respondemos, no? ¿Qué tipo de terreno somos para esa semilla del reino de Dios? Esa también sería otra pregunta para nosotros. Estamos llamados a ser una tierra fértil, donde esa semillita del reino que es esparcida en todos nosotros dé frutos abundantes. De eso se trata. Vos fíjate que a la multitud, a la muchedumbre, le hablaba justamente por medio de ejemplo, pero a los discípulos, solamente a ellos, les explicaba las Escrituras. ¿Te acuerdas cuando el tema de que cuando él les decía que les dejaba el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le abría la mente para que ellos entendieran las Escrituras? Justamente ello, esa es la diferencia entre de qué lado querés estar. No solamente este mensaje de la parábola, de la enseñanza, de la comparación, es un mensaje, es una enseñanza, sino también vas mucho más allá. ¿De qué lado querés estar con este evangelio? ¿Querés estar en la parte de la muchedumbre, de la multitud, o querés estar del lado de los discípulos donde Jesús en privado te va a explicar lo que significa el verdadero significado de cada palabra, de cada parábola inclusive? ¿Qué opinas? No, y me encantaría estar del lado de donde el maestro con mayúscula, me explique las Escrituras y me explique a la vez qué es lo que espera de mí, qué es lo que está esperando de mí, cuál es el fruto que tengo que dar, qué es lo que me está pidiendo el Señor hoy. Bien, yo creo que, queridos amigos, creo que tenemos que este evangelio que nos trae este domingo es darnos cuenta de que somos servidores, darnos cuenta de que Jesús nos llama también, en algún momento nos llama amigos, pero para eso tenemos que estar en privado con el Maestro para que Él nos explique las Escrituras y para que nosotros, a través de esa explicación, de ese Espíritu Santo que estamos recibiendo, podamos, al igual que el sembrador, hacer ese trabajo, esparcir la semilla de la buena noticia. Amén, hermanos.